Hey, ¿qué tal amantes de la barbería? Yo soy Davis y hoy les traigo un tutorial de cómo utilizar la técnica de tijera sobre peine con dos tipos de tijera. Quédate hasta el final para que aprendas. Algunos utilizan la técnica de estilismo como vemos en la pantalla, pero particularmente me gusta utilizar esta técnica de tijera sobre peine. Se me hace más fácil y más rápido. Siempre peinamos al cliente de la manera en como él utiliza cotidianamente su peinado. Cada vez que terminemos de cortar con la tijera, siempre peinamos para ver la igualdad que tenemos. Vean cómo va subiendo el peine de color justo con la tijera. Tienen que ir de la misma manera para ir cortando uniformemente. Recuerda utilizar un color de peine totalmente diferente al color del cabello, ya que de esa manera podemos ver la parte que queremos cortar exactamente. En este caso estoy utilizando un peine azul que podemos visualizar claramente lo que queremos cortar. Te voy a dejar en las etiquetas un video de cómo cortar esta parte de atrás, lo que son los remolinos, para que se te haga más fácil aprender. En esta parte utilizamos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Ven que estamos utilizando lo que es todo el contorno de la tijera. En algunas secciones como esta estamos utilizando lo que son las puntas para cortar más. Recuerda suscribirte, compartir el video y dejarme en los comentarios qué te ha parecido estas técnicas que estamos mostrando. Vean esta parte aquí, estamos peinando y ahora vamos a elevar un poco el cabello y cortamos el exceso que está allí. Eso va a hacer que unamos los laterales con la parte de abajo. Eso va a hacer que el corte quede más uniforme. Esta técnica que vamos a mostrar, que es tijera de entresacar, nos va a ayudar a los principiantes a que puedan utilizarla con mayor confianza, ya que no va a hacer que hagamos un corte irregular.
Esta tijera es sumamente fácil para realizar estos cortes, ya que como está diseñada la tijera, como pueden observar, hace que no cortemos más de lo que debamos cortar. Vean cómo está estructurada la tijera. Ven que estamos uniendo el lateral con la parte de arriba. Pues bien, aquí estamos quitando un poco de volumen o de peso en la parte de la coronilla. En breve vamos a notar cómo vamos a cortar la parte de arriba con esta tijera de entresacar. Y vamos a ver que vamos a cortar, aparentemente, vamos a cortar mucho cabello. No se asusten, ya que eso lo que hace es quitar el peso, así como están viendo en este momento. Vean, está quitando el volumen del cabello. Es una manera fácil para los principiantes para que puedan perder el miedo y incursionar en esta parte, en esta técnica de tijera sobre peine. Ahí, como pueden observar, estamos echando un poco de producto en el cabello. Vean el cabello como quedó. Totalmente uniforme, como podemos ver. El cliente lo quería un poco más levantado en la parte de adelante, que puede ser como un pompadour, y así quedó. Vean todo lo conectado que está el corte en la parte de arriba, los laterales y la parte. Ahí estamos peinando. Vean que tiene bastante movilidad el cabello. Eso se debe a que usamos la técnica tijera de entresacar. Este es el resultado final. Vean lo armonioso que se ve el fade con el corte de la parte de arriba. Recuerda suscribirte, dale like, déjame en los comentarios qué te parecieron estas dos técnicas con tijeras. Una con filo dulce y la otra la tijera de entresacar. Bye bye, nos vemos a la próxima.